el programa matutino primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. ¿Qué tal, señores? Muy buenos días, ¿cómo les amanece? Esperamos que muy bien, comenzando esta jornada. Aquí estamos a partir de esta hora. Germán Marte, Indira Suero, una servidora de Edith Febles, de vuelta después de todos estos días. Hoy es jueves 23. La verdad que la semana se va a ir muy rápido porque tuvimos un día intermedio, eso es inusual y eso hace que se tenga la impresión de que la semana comenzó hace poco. Así que qué bueno que estén con nosotros. Indira Suero, ¿cómo amaneces? Bueno, Edith, muy bien, gracias, y esperando también que ustedes se encuentren perfectamente a esta hora de la mañana, recordándoles que nos pueden sintonizar a través de Telesistema Canal 11 y en nuestro canal de YouTube del Día RD. Gracias a los nuevos suscriptores que quieren informarse y analizar un poco lo que pasa en el mundo y aquí, por supuesto, en República Dominicana, de la mano de nosotros. Atenta, Edith, a todo lo que ocurrió durante el día de ayer y lo que sigue también pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, pero en el día de ayer que nosotros tuvimos una visita muy breve porque solamente hizo escala el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se dirigía hacia Jacmel en Haití para una visita oficial que es la primera visita que él realiza en este año de mandato del presidente Petro. Él asistió allá en medio de muchas dificultades en su país. Las cosas no están para nada fáciles allá en Colombia. Hay enfrentamientos en la región de Catatumbo que tú incluso mencionabas en estos días porque hiciste referencia para de indicar también algo que pasó aquí con el tema de la droga y demás. Entonces ayer el presidente Petro estuvo en Haití, se reunió en esa ciudad con el presidente de la Comisión de Transición del gobierno haitiano, Leslie Voltaire, así como con otros representantes del gobierno haitiano. Ahí en Jacmel se preparó, esa gente prepararon prácticamente la ciudad para recibir al presidente Petro, y parte de lo que veía en la prensa colombiana, más bien incluso de parte del vicecanciller de Colombia, era que tienen ellos 6 meses trabajando en esa visita que realizó Petro ayer y se devolvió también ayer. Así es, aquí en República Dominicana estuvo de paso, como casi todos las personas que viajan a Haití en algún momento pasan por República Dominicana por el tema de aeroportuario, hacen escala en nuestro país. Entonces, Gustavo Petro estuvo en un Haití que tiene muchos problemas, la verdad. Recordemos que Colombia tiene 27 ciudadanos suyos bajo prisión, investigados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, se dijo que su visita no tenía absolutamente nada que ver con esto, no tenía absolutamente nada que ver. No, e incluso Edith, en las imágenes que veíamos, había parte de ese discurso que él dio ayer en Haití desde Jacmel, y él refería en esas imágenes, refería más bien en esa locución que fueron varios puntos, fue muy interesante su discurso, pero al final, ya cuando él cerraba ese discurso, él comentaba y le pedía más bien perdón. Él dijo: hace un tiempo unos colombianos blancos vinieron aquí a Haití a matar a su presidente. Nosotros les pedimos perdón a ustedes y queremos que sepan que Colombia no es eso. Él dijo que en nombre de todo el pueblo colombiano les digo: nosotros no creemos en esa muerte que propagaron esos colombianos, nosotros creemos en la vida. Colombia es el corazón de la vida en el mundo y por tanto queremos estrecharnos en la vida, con los corazones, con la mano sincera y no con la mano de asesinos. Yo pienso que ya con eso él dejó muy clara cuál es la posición de Colombia, del gobierno colombiano con respecto a esto, y lo digo porque había mucha duda sobre cuál era el motivo o si uno de los motivos de su visita era
el tema de los colombianos, que todavía siguen un proceso judicial bastante controvertido, etcétera, pero él lo dejó muy claro. Él dijo, no, yo les pido perdón a ustedes por esto que hicieron esas personas. Bueno, Gustavo Petro llegó con un tráfico, dice, paralizado, las escuelas y las actividades formales también se paralizaron. La multitud salió a las calles para recibirlo, exhibiciones de máscaras de papel en las calles, una banda musical, la ciudad muy hospitalaria, dice, hizo todo lo posible por recibir al presidente colombiano. Recibió, bueno, pues la acogida, esa gente no habían descansado para recibirle. Y debo decir que llegan momentos en que muchas delegaciones internacionales están pasando trabajo. Mira, yo no lo veía aquí, por ejemplo, antes de ayer leí en la prensa haitiana, en sus principales medios, que la delegación del cónsul general de la India sufrió un atentado, un fallecido, 2 hijos del cónsul general sufrieron heridas, no graves, pero sufrieron heridas. Antes que eso, 48 horas antes, un vehículo de la delegación diplomática de Estados Unidos también fue atacado, o sea que las bandas siguen operando. Pues ahí estaba Gustavo Petro, que tiene su casa ardiendo, porque la verdad es que lo que está ocurriendo en Catatumbo, el número 2 del chavismo, como le llaman a Diosdado, fue a recibir a familias colombianas que están pasando a Venezuela. Toman una pequeña embarcación, de cualquier manera, una balsa casi, y se van al otro lado porque ya hablan de casi 100 muertos, asesinatos horribles, hay ataques entre ellos. Hay alrededor de 18,000 desplazados, Edith, y esto tiene que ver con esas diferencias que tiene el Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de las FARC, que muchas personas le preguntaban a Petro y, bueno, hacían esas preguntas en redes o en la prensa, gente de oposición, incluso de no oposición, que por qué él, en medio de todo ese lío que hay en su país, decidía ir a Haití. Y ellos trataron de explicarlo diciendo primero que desde hace tiempo venían trabajando con esa visita que Petro iba a hacer para hacer esta serie de acuerdos que abarcan desde agricultura hasta turismo, incluso desde Colombia hacia Haití, pero también referían, por ejemplo, que a partir de marzo Colombia pasaría a liderar la CELAC y que eso también tenía mucho que ver con esa mirada regional que quería tener ese país, pero sin lugar a dudas hay muchos problemas en Colombia y pues habría que ver también cómo se desarrollan las cosas tanto allá en ese país como en Haití a partir de esta visita. Yo veía la prensa haitiana también y era increíble ver a la gente cómo estaba volcada en las calles, muchas personas muy atentas a esta visita de Petro. Los periodistas haitianos incluso decían el nombre de Petro completo, su nombre, su primer nombre, el segundo, el apellido, el segundo apellido, o sea, estaban bien preparados y muy atentos a esa visita, porque desde la última presidenta que estuvo en Haití, si no me equivoco, fue Michelle Bachelet. Desde ese tiempo, ellos no tenían una visita de ese nivel. Así que Gustavo Francisco Petro Urrego. Eso lo repetían esos haitianos ayer. Gustavo Francisco Petro Urrego, sí, es nombre completo del presidente colombiano, que tiene una situación bastante difícil en su país, la verdad, porque los niveles de violencia han sido tremendos. Y bueno, habrá que esperar todavía esos colombianos que la han tenido difícil, porque mira que meterse en ese problema. Hay muchos colombianos que están, por ejemplo, yo oí algunos testimonios de colombianos que van a la guerra de Ucrania a ganar dinero, porque Colombia, como tiene grupos armados irregulares, forma mucho personal de manera especializada, pero poco más de 30 años y ya esos militares de élite quedan fuera, lo sacan inmediatamente, cumples determinada edad, lo sacan, quedan jóvenes y entonces andan buscando trabajo y quieren hacer lo que saben hacer. De esa manera salen y son comprados, venden sus servicios, y eso es lo peor. Entonces llegaron a Haití, una parte dice que engañada, realmente no se sabe bien todavía esa investigación del asesinato del presidente haitiano, que tanto dolor y lágrimas le ha traído a Haití, y a los que articularon eso, algunos ya condenados a cadena perpetua. Petro le tiró, como dicen, le tiró una puya a Trump, y fue muy directo, sí, él se refirió a Trump y a Elon Musk,
Y por ejemplo, incluso dijo que en el caso de Elon Musk, su papá llegó a Estados Unidos luego de pertenecer al ejército nazi. Lo refirió ahí tal cual y dijo que no pueden, un país como Estados Unidos no puede esperar alcanzar las estrellas si no garantiza la seguridad y el bienestar de la gente aquí en la tierra. Bueno, yo le mandaba a Germán un poquito más temprano, porque él era que presentaba ese gesto nazi, ¿no? En pantalla, y le mandaba que el padre había dicho que sus abuelos, los abuelos, sus padres, y sobre todo por el lado maternal, habían sido admiradores de Hitler. Entonces, la historia, yo veía a alguien que puso, parece que se nos olvida la historia, y eso es a nivel mundial, lo que está pasando, como esa incertidumbre, ese deseo de conculcar derechos fundamentales de la gente o negando cosas que son conquistas. Nadie duda de las conquistas. Hay gente que es beneficiaria de las conquistas que otros han hecho y desprecian a quienes posibilitaron que tuviese libertad para hablar, libertad para hacer, libertad para vivir. O sea, la mayor parte de las conquistas que tenemos en la humanidad ha sido por la sangre incluso de mucha gente. Entonces tú ves cómo la ultraderecha en Francia casi gana las elecciones, negando la existencia. Y tú dices, ¿cómo es posible en Francia? ¿Cómo es posible que está lleno de museos vivos que te hablan de la historia? Tú vas a la capital francesa y tienes en cada rincón un poco de esa historia. Luego uno ve lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, ahora mismo con el presidente ya una vez asume este nuevo mandato, dice, va a una entrevista y sugiere que su juicio, su proceso político fue totalmente irregular, que eso fue una persecución política, pero tenía documentos clasificados en su casa. Ese era uno de los procesos. Hay un soldado norteamericano de origen dominicano que contó su vida se ha vuelto nada porque él fue golpeado de tal manera que ha quedado con lesiones permanentes. Aquel día en el Capitolio, eso no fue un relajo, eso fue una verdad. Destruyeron casi el Capitolio, lastimaron personas, murieron 4 personas. Y toda esa gente, incluyendo los que tenían delitos más graves de armas, ha sido liberado. Y eso es Estados Unidos, que siempre se decía, wow, el sistema judicial estadounidense funciona. Y se sabe, y están ahí, eso parece ser increíble. Me decía ayer alguien, esto es algo imprevisible, o sea, lo que está pasando, en cierto modo, es imprevisible por eso. Pero bueno, nosotros tenemos algunas cosas más en esta mañana, decirles que hoy tenemos 2 conversaciones. Vamos a conversar en 2 momentos y queremos que no se lo pierdan. Por un lado, esto es importante para los políticos y para la gente que aspira a los partidos políticos. Ustedes ven cuando llegan las elecciones, todo el mundo buscando cómo participar, cómo está. Y el Tribunal Constitucional de República Dominicana adoptó una decisión que abre paso de manera, digamos que más explícita para aquellos candidatos denominados independientes, que tienen que cumplir una serie de requisitos, pero no necesitarían la plataforma de los partidos políticos tradicionales para alcanzar y presentarse como candidatos a la posición que sea. Entonces, esto implica mucho trabajo, la Junta Central Electoral elaborar algún tipo de normativa, qué hará el Congreso, cuál es la visión de este asunto. Hemos invitado a Cristóbal Rodríguez, que es abogado. Cristóbal viene a hablar un poco de eso y así que les invitamos para que estemos en esa conversación. Es un tema que hay que conversar. Recientemente estuvimos hablando con el proponente, Fiallo, que fue el proponente. Sí, Alberto Fiallo. Sí, que fue ante el Tribunal Constitucional a hacer esa solicitud y resultó ganador de causa. También vamos a tener a una persona desde México. Estamos conversando sobre México, sobre lo que está pasando, cómo lo lleva, cómo va el tema de las migraciones, entonces, y sobre todo su presidenta que está dando cátedra. Yo le decía a los muchachos, ayer miraba la transmisión en vivo de Claudia Sheinbaum, tenía casi 100,000 personas conectadas al mismo tiempo, esa presidenta así suavemente contando las cosas y diciendo. Pero nada, queremos documentar el proceso de licitación que ha abierto Indotel. Indotel va a comprar un edificio después que se gastara millones y millones
en una cuenta de nunca acabar porque era de alquiler, ha decidido construir su propio edificio. Ese edificio estará en la 27 de febrero. Ellos han escogido un grupo que va a estar como observador y que nadie tiene duda de la idoneidad de estas personas. Hablando con Guido Gómez Mazara, decía cualquier persona que tenga algún tipo de queja, requerimiento, que quiera pedir una revisión, ellos se están comprometiendo a hacer esto transparente para ahorrarle al país un dinero grande, Sí. porque Indotel paga un alquiler que nos resultó sorprendente. Hay un comunicado que emite Indotel y que se encuentra en el día de hoy en la prensa, y parte de lo que refieren con relación a ese costo y todo el dinero que se gasta en alquiler es que para poder brindar las condiciones óptimas al personal técnico y administrativo, la permanencia en el actual edificio Osiris implica una muy sensible erogación de fondos, lo cual pesa significativamente en los costos operacionales y las finanzas de este organismo regente de las telecomunicaciones en el país. Por eso, el Consejo Directivo se propuso la adquisición de un inmueble propio en lugar de arrendar varios pisos y parqueos que por más de 24 años han representado un oneroso costo financiero. También refieren que es de nuestro interés poseer un edificio propio que será patrimonio público. Con esta iniciativa vamos a superar la situación del alquiler, albergar de forma digna a los empleados, pero también proteger e invertir el dinero público lo más austeramente posible. Esto es muy importante porque parte de las críticas que se hace, por ejemplo, a las instituciones públicas y a cómo el gobierno maneja los fondos, por ejemplo, tienen que ver mucho con el alquiler, con lo que pagan estas instituciones. Tenemos, por ejemplo, a entidades como la Procuraduría General de la República, con un edificio que tiene en Santo Domingo Este, que también conlleva mucho dinero de alquiler. Por ejemplo, incluso el Ministerio de Educación y también diferentes instituciones del Estado que gastan mucho dinero en alquiler, y yo veo bien que se realice este tipo de inversión y que se corten esos gastos. Indotel paga anualmente 52 millones de pesos más los gastos de parqueo por el edificio que ocupan. Entonces dice, todos estos años en un edificio que no va a ser tuyo. El concepto en República Dominicana es, voy a tener una casita para que lo que pago de alquiler al final sea mío. Hay algunos que entienden que no necesariamente, que a veces se podría tener algo alquilado, incluso veía alguien que defendía, pero ellos van a dejar de pagar $100,000 cada mes por el alquiler de este edificio. Así que tienen escogido una comisión de veedores. Ahí estaba mirándoles, Sina Cabral, María Teresa Cabrera y otros que están como parte de ese equipo que va a verificar. Hay, Edith, antes de pasar al otro tema, un artículo que refiere cuánto gasta el gobierno dominicano en alquiler. Por ejemplo, en 2024, ¿cuánto gastó el gobierno, ustedes, nosotros, cuánto gastamos en alquiler? 3.587 millones solamente en 2024. 3.587 millones de pesos. Sí, aunque bueno, hay muchos, por ejemplo, si no tienes una escuela y necesitas alquilar, alquilarás, o sea, no quiere decir esto que todo esté mal utilizado, pero en la suma, no, para por ejemplo, nada, pero de es mucho Indotel dinero. no se entiende, o sea, no se entiende por el costo que ha significado, y si eso se mantenía así. Entonces, en buena hora, que salga bien, van a tener este edificio que será en la avenida 27 de febrero. Hay también un trabajo en la policía. Yo siempre pienso en la policía con este proceso de reforma porque, por ejemplo, ayer daba la policía a conocer los rostros de 2 personas que son miembros de la policía que han cometido delitos. El oficial que mató a su pareja y a su suegra, y otro que mató a un oficial. A un segundo teniente. A un segundo teniente. Por ambos está ofreciendo una compensación. Si le ofrecen datos, ahorita le mostramos la imagen. Pero ellos siguen trabajando y diciendo, vamos a reformar esto, eso es necesario reformarlo. Y ayer el presidente de la República juramentó a 5 empresarios que serán parte de la Comisión Administrativa de Reforma de la Policía Nacional. Hay algunas palabras sobre esto, vamos a verle. Vamos a profundizar en el área administrativa y financiera.
que, como ustedes saben, es esa área que se ocupa de asegurarse que la gestión y el uso de los recursos que recibe la Policía Nacional a través de su presupuesto, así como la gestión de los mismos, se haga de forma eficiente. Bueno, doña Elena había estado vinculada ya a todo este proceso de reforma de la policía en la comisión. Yo la he visto más de una vez cuando se ha estado trabajando. Se integran junto a ella ahora ya en la parte administrativa de este proceso Celso Juan Marrancini, Pedro Brache, Marisol Bello y Ramón Ortega, quienes van a trabajar para que esto sea lo más transparente posible. Mucha suerte en eso, porque la necesitan. Bueno. Vamos a ir a la pausa brevísimo. Cuando regresemos vamos a estar con Germán Marte también, Uchi Lora hoy con un comentario. Por eso hacemos la pausa un poco antes, porque nos gustaría que Uchi Lora entre a comentar y a hablar lo más temprano posible. Así que, señor director, nos fuimos a la pausa a las 6 de la mañana con 23 minutos y regresamos de una vez.